tarde se registró un derrumbe en la delegación Álvaro Obregón. Esto fue en la segunda cerrada de Olivar y la avenida Toluca, muy cerca del periférico. En la zona sur de la Ciudad de México se registró en la construcción de un centro comercial, particularmente en la zona del estacionamiento, según ha sido dado a conocer por autoridades de protección civil y también por cuerpos de información. Fue la trave de uno de los pisos de este cuerpo de estacionamiento el que se vino abajo y el que provocó el incidente. Según ha dado a conocer el titular de la Secretaría de Protección Civil, el secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, el ingeniero Fausto Lugo, son ya 6 personas las que han perdido la vida. 9 más han sido trasladadas a distintos hospitales de la Ciudad de México, particularmente 2, el Instituto Mexicano del Seguro Social en su hospital de traumatología de la zona sur, es decir, en la zona de Villacuapa, y 6 más en la Cruz Roja de Polanco. Hace unos minutos, Locatel, el sistema de información Locatel, dio a conocer la lista de estos lesionados. Son 3 personas masculinas que fueron trasladadas al Hospital de Traumatología del Sur y 6 más a la Cruz Roja de Polanco. En el caso del Hospital de Trauma del Seguro Social, son Noé Hernández Rangel, de 36 años, así como Abelardo Ruiz Ruiz, de 23, y Sergio Ramírez de Jesús, de 27 años. ¿Qué pasa con la Cruz Roja de Polanco? Ha recibido a 6 también masculinos, 6 varones: Darío Álvarez Reyes, de 24 años, Hugo Fernández Rangel, de 39, Lorenzo Morán López, de 50 años, así como Mario Antonio Ruiz Gutiérrez, de 23, Mario Gutiérrez Gutiérrez, de 19 años, e Hilario Guerrero Pérez, de 48 años. Ahí está en su pantalla la información. Si usted desea más información de quienes han perdido la vida, así como de las personas que han sido trasladadas a distintos nosocomios, está el teléfono de Locatel, el 56 58 11 11, así como la cuenta @locatel_mx. Desde luego le pedimos permita el ejercicio de la acción de los cuerpos de emergencia en la zona, es decir, no se acerque a la zona del incidente, porque aún se cree que pudieran haber personas atrapadas en la zona y desde luego es que se está buscando hacer el traslado de las personas heridas de la manera más oportuna y eficiente posible. De hecho, muy cerca de ahí se encuentran las instalaciones del Club Libanés y su campo de fútbol sirvió para que la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a través de la unidad de los Cóndoros, trasladara a los lesionados, es decir, debió ser un traslado aéreo el que llevara particularmente tanto a la zona de Polanco, en la Cruz Roja, ahí en el cruce de Juan Vives y Ejército Nacional, como a la zona sur, a la zona de Villacuapa, que permitiera justamente el traslado de las personas de mayor gravedad. Por lo menos se sabe también de una docena de personas heridas que no necesitaron de hospitalización, es decir, en total fueron más de 20 lesionados, así como 6 personas quienes perdieron la vida en este incidente. En cosa de minutos estaremos hablando con don Raúl Esquivel. Recordemos, él es director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, el jefe Vulcano, quien nos detallará cómo es que se trabaja en estos instantes cuando son ya las 9 de la noche con 8 minutos, ya prácticamente 4 horas después de este incidente. Ya son varias horas las que se trabajan en esta zona.